Hola chicos, filosofía 37. Las facultades. Acabamos de decir, en el vídeo anterior, que el alma es el principio vital. Pero el alma solo es el principio, o solo es principio radical de la vida. Y vamos a aprovechar que dice radical, que también podríamos traducirlo por donde radica la vida, donde radica la vida, donde radica, raíces, radica la vida, el alma, todo ello, donde radica la vida. Dice, la actividad del ser vivo procede inmediatamente, es decir, no lejanamente, sino de inmediato. Inmediato es ya, ahí, ahora. ¿De qué? De las facultades. Las facultades de todo el alma, es donde se dan los actos. Las facultades serían como las potencias. Pueden ser. Esto serían las facultades o potencias. ¿Por qué? Porque pueden ser. Todavía no son. Oye, no lo he visto, pero tengo potencia, tengo posibilidad. Puedo verlo. ¿Por qué? Porque tengo la facultad de ver. Es una potencia. La visión es una facultad, es una potencia. Dice, ¿qué son? Pues recuerdas que a las formas sustanciales, luego a las primeras formas sustanciales que concretaban y daban forma a la materia prima, a la materia primera, las otorgaba papel de materia, a ellas, a las formas sustanciales, de materia segunda, que a su vez le daban forma los accidentes, o sustancias accidentales. Pues dice que las facultades son las sustancias, la sustancia accidental o sustancias accidentales de la materia segunda, que sería el alma. Dice, son formas accidentales del alma. Y pone un paréntesis, dice, si no te acuerdas, consulta la lección anterior. Que es lo que te acabo de decir yo aquí. Dice, más concretamente, las facultades del alma son potencias activas que posee el alma para realizar sus funciones. Las facultades son potencias activas que actúan para realizar sus funciones. Activas, potencias activas para realizar sus funciones. Yo creo que te olvides un poquito de lo anterior y piensas en esa frase y sí que se entiende. Las facultades que son potencias activas del alma para realizar sus funciones. También se las llama a las facultades, también se las llama principios próximos. Acuérdate que próximos e inmediatos viene a ser lo mismo. De operación. Operación, ya sabes que viene de opus, obra. Principios. Las facultades son los principios próximos de operación para obrar, para las obras.
Dice, para distinguirlos del alma, que sería el principio radical. Es decir, alma y sus potencias, aunque son indivisibles, no puede haber unas sin las otras, ni las otras sin las unas, o sí. Vamos a ver. El alma sería el principio radical, y las facultades serían el principio operativo, el principio de operación, el principio que obra, que opera, y el principio que radica, el principio que está ahí, y como una raíz alimenta, posibilita las obras. Distinción de las facultades. Distinción de las facultades. Y nos va a meter también dos principios o fundamentos para hacer dos clases de división. Dice, una por sus actos propios y otra por el objeto sobre el que actúan. Primero, considerando sus actos propios. O sea, clasificación de las facultades. Por sus actos propios y por el objeto sobre el que se proyectan, sobre el que actúan. Dice, por sus actos propios, de tal manera que habrá tantas facultades como actividades psicológicas. Es decir, habrá una facultad auditiva, otra facultad intelectiva, facultad olfativa, etcétera, etcétera. Y luego hay otra división. Se distinguen por su objeto formal. Dice, el ver es distinto de oír. El ver es distinto de oír. ¿Por qué? Porque el color es distinto del sabor, es distinto del olor, etc. O sea, dos divisiones de las facultades. Por sus actividades propias y por el objeto sobre el que actúan. Clases. Clases de facultades. Dos grandes grupos, facultades orgánicas y facultades inorgánicas. A ver qué quiere decir por orgánicas e inorgánicas. Dice, las facultades orgánicas, me parece que la palabra que inspira este adjetivo es la palabra órgano. Los órganos del cuerpo informan una parte del cuerpo. Informan que aquí quiere decir dan forma dentro, forman en él una parte del cuerpo. Ejemplo, la vista, con los órganos de la vista, radica en el órgano ojo. La audición en el oído. Es decir, orgánicas por el órgano en el que informan, que dan forma o que tienen forma en el cuerpo. Y las facultades inorgánicas. Dice, no informan, no dan forma a ninguna parte del cuerpo. O por lo menos es lo que este señor opina. Ejemplo, la inteligencia, dice, no radica en ninguna parte del cuerpo. Hoy los estudios neurológicos
la sinapsis, las neuronas, etcétera, la comparación y el estudio y todo el esfuerzo que se ha hecho por conseguir la inteligencia artificial, la computación, pues algunos dirían, sí, la inteligencia está en el cerebro. Tú te puedes dar un golpe, estropearte el cerebro y adiós actividad intelectiva. Lo mismo que si te dan un golpe en un ojo, te quedarás sin vista. Claro que la ciencia va más allá y dice, ojo, que la vista no solo depende del ojo, depende del nervio ocular u óptico, y depende también de las células que recogen esa información y la pasan al cerebro para decir, estás viendo un libro, estás viendo una persona. Es decir, que puede estar el fallo de la ceguera en 3 aspectos fundamentales. Bueno, pero ya sé que caemos en las verificaciones de la ciencia, cosa que a este señor no le gusta. Bueno, vamos a darle el gusto. Dice, facultades inorgánicas no informan ninguna parte del cuerpo. Ejemplo, la inteligencia, dice, no se localiza en ninguna parte del cuerpo. Y ahora dice, clases y división. División de las facultades. Dice, como en cada hecho psíquico distinto tiene que corresponder una facultad propia, a cada hecho psíquico distinto tiene que corresponder una facultad propia, podemos hacer la siguiente división. Que es un poquito el resumen y el compendio de lo que nos ha dicho hasta ahora. Dice, facultades psíquicas. Facultades psíquicas las divide así. Facultades, psíquicas inferiores o psiquismo inferior y superiores. O psiquismo superior. Psiquismo inferior pero psiquismo, psiquismo inferior y psiquismo superior. El psiquismo inferior serían las facultades que producen estos hechos. Hechos de conocimiento. Cuyo órgano serían los sentidos. Otra. Hechos de apetición. El apetito. Pero por apetito no solo tenemos que coger el apetito del hambre, no. Apetito en general. El deseo. Buscar los objetos. Lo sensible. Hechos de locomoción, que ahí sí que tendríamos el órgano, o los órganos locomotores. Muscular, óseo, etc. Facultad locomotriz. Facultad locomotriz. Órganos locomotores. Facultad locomotriz. Y en el psiquismo superior serían hechos. Fíjate que todo son hechos. Las facultades hacen, operan. ¿Qué hacen? Hechos. Actos. Hechos. Hechos de conocimiento, como es el que se supone que estamos haciendo ahora. Hechos de conocimiento, que el órgano, digamos, sería el entendimiento, aunque ya sabemos que no es un órgano material,
como nosotros, y hechos de apetición, que ya no serían los primarios de la captación de objetos, sino aquí de apetición, de deseo, de querer, de ejercitar la voluntad. Hechos de apetición, cuya facultad sería la voluntad. Entendimiento y voluntad son las facultades superiores, y las facultades psíquicas inferiores serían los sentidos, el conocimiento por los sentidos, la apetición por el deseo y la locomoción. Hasta aquí la concepción aristotélica y ahora solo va a dar una pequeña reseña, ya que estamos con lo psíquico, de división de la psicología, de la que luego seguramente hablará mucho más. Pero nos da aquí un preludio de las dos grandes partes de la psicología. La psicología empírica, que si ya sabes que es esa palabra que significa lo contrario de teórica, empírica, pragmática, que, como se basa en experimentos, también la llaman experimental. División de la psicología. La primera, empírica o experimental. Experimental. Dice ella, se limita al estudio de los hechos psicológicos. Estudia los hechos, o sea, ¿cuál es el sujeto? Los hechos psicológicos. Es una ciencia esencialmente de observación, fenomenológica. El fenómeno psicológico que se da en las personas, yo lo observo y construyo una disciplina que sería la psicología empírica o experimental. O sea, su principal herramienta es la observación. Oye, eres buen psicólogo, ¿eh? Es que yo me fijo mucho. Sí, un poco cotilla eres. Observas demasiado. El método que se emplea es, ante todo, la observación atenta de los hechos psicológicos y de sus manifestaciones. ¿Y en qué lo notaste? Hombre, se le veía la cara que ponía, cómo ponía los ojos, parpadeaba, se puso colorado, etcétera, etcétera. Sus ademanes eran bruscos, no sabía dónde meterse. O sea, por el aspecto externo, observación de fenómenos externos, él induce el estado psicológico y estudia el hecho psicológico. Esa sería la psicología empírica o experimental. Dice, la observación, esta observación necesaria, se puede realizar por estos procedimientos. Atentos. Intro, que significa hacia adentro. Inspección, introspección, inspeccionar. ¿Qué es lo que estás mirando? Yo nada, me estoy estudiando cómo he llegado a hacer esto, por qué, qué sentimientos han transcurrido en este hecho psicológico, pero de mí mismo, intro, dentro. O sea, la introspección de uno mismo, la observación de los demás
la del cotilla que decíamos antes. Extrospección, extra, fuera, hacia afuera, mirar a los demás, a los que están fuera de ti. Extrospección, observación de la conducta de los demás, solo indirectamente, porque no puedes meterte dentro, por las manifestaciones orgánicas de su cuerpo, de los órganos de su cuerpo, se pueden observar los hechos psicológicos interiores de los demás. Claro, ahí habrá quien lo haga bien, quien tenga a lo mejor unas facultades innatas ya para la observación psicológica y entendimiento y comprensión de los demás. Y habrá quien vaya más a la suya y no le importe el estudio ni cómo son los demás. O cuando intenta hacerlo, no acierta, desbarra. Claro que en todo hay estudio, carreras, asignaturas de estudio de la psicología. Y otra de las armas, de las herramientas, es la estadística. Oye, ¿cómo son tal? Hoy vamos a hacer una encuesta. Oye, ¿y estos chicos tal? Dice, hazles un test. Dice, observación de ciertos hechos psicológicos producidos para estudiarlos mejor por medio de experimentos. Entre estos experimentos destacan los tests. Entre estos experimentos estadísticos destacan los test o reactivos, que les llama también. Acuérdate que un reactivo en química, el reactivo, el papel de tornasol, lo metes en un ácido, en una base, y se te pone de color tal o color cual. Mira, esto es un reactivo, es decir, yo lo meto y el cuerpo reacciona en un test. Yo pregunto y el testado, el probado, reacciona. Y de esa manera sabré yo lo que es. Propenso a, tímido, extrovertido y mil cosas más. Dice que son pruebas psicológicas muy diversas para estudiar las facultades o aptitudes. No, este niño, exacto, vale, tiene facultades, tiene aptitudes para tal profesión, para este trabajo. Cógelo, lo hará bien. Claro, que también hay test que entran en la otra parte, que es la actitud. Oye, este chico vale. Pero es de un vago. Ah, sí, es perezoso, sí. Vale. Pero ojo, es muy independiente. No admite normas. Eso para trabajar en equipo. No, el tío es fabuloso. Listísimo. Tiene unas actitudes para lo que necesitamos impresionantes. Pero luego es un francotirador. Así que piénsatelo bien. Si lo coges, no lo coges, lo aceptas, no lo aceptas. Y, lógicamente, se pueden hacer sobre un individuo o sobre una colectividad. Sobre un grupo. Esa sería la psicología empírica o experimental, así a grandes trazos. Y ahora vendría la psicología racional. Y aquí racional ya nos dice razón. Aquí la razón. El razonamiento es el protagonista. Dice, la psicología racional tiene como objeto de su estudio al alma. Es decir, ya no serían los hechos humanos, sino al alma en sí. La experimental estudia
los hechos. La racional estudia el alma. El método es totalmente filosófico, no experimental, no empírico. El método es filosófico. Filosófico, el objeto, el alma. El método, el filosófico. Y se basa sobre todo en el ejercicio de nuestra razón. Razonando y discurriendo sobre todos los datos que nos suministra la otra. Es decir, necesitaremos los datos, pero no nos quedaremos solo en la connotación o anotación de los mismos, sino que miraremos los porqués, los fundamentos últimos de esas conductas. Y esa sería la psicología racional. Explicamos su origen, como hace la filosofía siempre, su origen más profundo, y estudiamos a fondo el alma humana. Porque la psicología racional busca la fundamentación, como siempre, de lo metafísico. Es decir, de más allá de lo físico. ¿Qué hay más allá de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se escucha? Sí, lo que se oye en la calle es esto, lo que se escucha está, lo que ves es esto. Pero ¿qué hay debajo de todo eso? Y ahí estaría los fundamentos filosóficos de los que se preocupa o que se operan en la psicología racional. Y ahora nos regala aquí unas cuantas frasecitas para quitarnos el sabor pesado y prolijo de la teoría, lo que han dicho algunos hombres, para quedarnos así un poquito pensando. Por ejemplo, Demócrates había dicho: la vida, porque estamos hablando todos estos últimos vídeos de la vida, la vida es un teatro. Se entra, se mira y se sale. Nos recuerda mucho el gran teatro del mundo de nuestro Calderón. George Sand, acabado en D. La vida de un hombre se asemeja a una golondrina que atraviesa una habitación. Entró por una ventana y salió por la otra. Dice: así de fugaz es la vida. Hay consideraciones, sentimientos sobre la vida muy diversos. Uno de ellos es la fugacidad de la vida. Hoy se insiste mucho en una especie de sensualismo moderno de aprovechar cada minuto. Aprovecha el ahora, que también era antiguo, el hic et nunc, el aquí y ahora. Vive como si fuera toda la vida. Hoy, que esto también nos lo han dicho algunos de los autores anteriores, dice: considera la vida o considera cada día como una sola vida y vívela intensamente. De Aristóteles dice: vivir moralmente vale más que vivir. Vivir moralmente, es decir, vivir bien, con veracidad, con amor, con todas las virtudes morales, dice, vale más que vivir. O sea, nos deja entender que sería casi, si no vives moralmente, dice, sería casi mejor no vivir. Vamos. El fundamento del mártir, que se ha dado en toda la historia. Mártires de sus convicciones morales, tanto religiosas como sociales. Y han muerto, han dado su vida por vivir
moralmente. San Juan de la Cruz, un místico, que lo tienes en literatura, una vida preciosa. El binomio de Santa Teresa de Jesús, al que llamaba su medio hombre, porque era pequeñito. El secreto de la vida, dice San Juan de la Cruz, es curioso, sabiendo que este hombre vivía más en otra vida que en esta. ¿Qué nos dirá de esta si él vivía en otra? Si él era un místico. Pues fíjate que dice, el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es. Joder, pues vaya con el místico. Hasta ahora es la consideración más pragmática y más práctica de todas las que hemos oído. Y está puesta en boca de un místico. Acepta la vida tal como es. Es decir, no la imagines, no la figures, ni la rebajes, ni la sublimes. Acéptala tal como es. Bueno, claro, en el cómo es, ahí hay mucha amiga también metida. Otra, de Rabindranath Tagore, aquel poeta indio. La vida es la constante sorpresa de ver que existe. Ahí va. Es decir, si vives, la vida es una sorpresa. Y la primera sorpresa es darte cuenta de que la vida existe. Poeta. Pero bonito. Poeta no significa irreal. Ya hemos dicho que la poesía es capaz de llegar a veces a una profundidad donde no llega la racionalidad seca y fría. Otra de Rabindranath Tagore. La vida nos ha sido dada, es cierto, un don regalado. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Para merecer la vida que tengo. Dice, pero solo se merece dándola. Es decir, si quieres hacerte merecedor de esa vida que se te ha dado por gracia, gratis, puedes conseguirlo ¿cómo? Dándola, entregándola. ¿A quién? A los demás. De esa vida. Bonita. Una concepción social muy bonita y muy llenadora de una vida plena. Y esta de nuestro filósofo barcelonés de Vic, Jaime Balmes, uno de los hombres más serenos, menos extralimitados con esas teorías que pululan, pican alguna vez en la tierra, pero casi siempre están por ahí arriba. Muchos de ellos herméticos, difíciles de entender. A Balmes no. Práctico. Siguiendo también a nuestro otro Luis Vives. El sentido común de la síntesis. Dice, la llama de la vida ha de consumir algo. Es decir, busca algo que hacer. Busca lo que hay que vivir. Dice, si la dejamos encerrada, ociosa, con inactividad en nuestro interior, nos devora a nosotros mismos. Es decir, vivamos, actuemos, realicemos, volquémonos en los demás y salgamos de nuestra introspección. Dejémonos de mirar el ombligo
siempre lo que me pasa, porque me pasa, porque eso terminará quemándonos, devorándonos a nosotros mismos. Bueno, aquí se acaban los vídeos de la vida. ¿Qué era la vida? Espero haberte instruido, pues no lo sé, pero haber pasado un rato agradable y ameno. Hasta luego.